Ay, qué bueno, hermana. Sí. Entonces, ¿y cuál es su labor allí en Ismina? Mm. ¿Cuál es su labor, hermana, allí en Ismina Tadó? Bueno, nosotros un poquito, bueno, muchas labores. Estamos ahorita trabajando con la pastoral social porque nuestra labor en sí es un templo comedor. Atendemos niños y ancianos en su alimentación diaria, casi 300 personas diarias. Pero por la pandemia, pues no se ha podido tener presencial, entonces estamos trabajando de otra manera. Y además soy encargada diocesana de pastoral juvenil. Eso. Ok, hermana, muchas gracias. Listos. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. En esta noche tengo, mejor dicho, tres tareas. Tres tareas tengo en esta noche. Entonces, la primera tarea, pues, va a ser un acercamiento al Vaticano II y a Pablo VI. En un segundo momento va a tener una tarea y es que en la reunión que tuvimos con los coordinadores, dijimos que íbamos a asignar un nombre para los grupos, entonces también tendremos esa asignación de los nombres para los grupos de trabajo. Y tercero, tendré la tarea también de presentarles a ustedes cómo se hace un cineforo para que ustedes este fin de semana inicien ese trabajo del cineforo y lo puedan llevar a cabo con sus grupos de trabajo. Muy bien, la vez pasada entonces estuvimos la compañía de Gerardo y de Eduardo. Y Eduardo nos presentaba al final a nada más y nada menos que quien tuvo esa genial y, digamos, inspirada idea, yo creo que es el Espíritu Santo el que ilumina precisamente la convocatoria del Vaticano II. Estamos hablando de Juan 23. Estamos hablando de Angelo Roncalli italiano, ¿sí? Hijo de una familia campesina, venía del campo, de una familia sencilla, de una familia eh, creció en el campo. Eh, Angelo Roncalli es nombrado papa a los 77 años, por eso se habla de un papa de transición, ¿cierto? Sin embargo, creo que nos sorprendió y nos sorprendió precisamente iniciando este concilio vaticano o convocando a este concilio Vaticano II, ¿sí? Digamos que en ese momento la iglesia, muchos autores hablan precisamente de esta figura, de que se abren puertas y ventanas de la iglesia para que venga toda esta renovación, que fue lo que básicamente nos plantea eh, el Papa Roncalli. Y es precisamente una renovación, se necesita un cambio, se necesita algo diferente en la iglesia. Muchos contradictores, muchos enemigos del concilio, claro, y seguramente que esto lo vamos a ver ahorita cuando veamos no solamente el concilio, nos acerquemos a ese concilio Vaticano II y a esa convocatoria, sino también a quien finalmente hizo que fuese real y que llegase al final y que se implementase también el concilio Vaticano II, que fue nada más y nada menos que San Pablo VI. Con este preámbulo, entonces, vamos a situarnos acá. Hablar del Papa Roncalli es hablar del Papa bueno también, pero también es hablar del Papa de la Paz. Y ustedes creo que lo entendieron muy bien cuando Eduardo hacía ese acercamiento tan hermoso a, a la Pacem in Terris, ¿sí? Un documento político, un documento que de alguna forma nos deja todo el tema de los derechos humanos, pero un tema también que nos habla básicamente y específicamente de la necesidad de esa participación política también de que nos hablaba Eduardo, ¿sí? Cuando le hacían la pregunta, bueno, como laicos, ¿qué podemos hacer? Como iglesia, ¿qué podemos hacer? Y él decía, especialmente invitarlos a formarnos y a participar en la política, ¿cierto? Entonces, bueno, con ese preámbulo, entonces sí vayamos a revisar nuestra presentación para iniciar ese recorrido. Entonces yo quisiera pues invitarlos a que hagamos ese recorrido y yo quisiera también proponerles, o mi propuesta va en esta noche a hablar de Pablo VI, el Papa del Concilio. Y seguramente que a través de la presentación vamos a ir entendiendo por qué yo quiero llamarlo hoy el Papa del Concilio. Seguramente hay muchos otros nombres con los que poco a poco se ha ido identificando a San Pablo VI, pero en un primer momento yo quisiera, o en esta noche yo quisiera presentárselos a ustedes como el Papa del Concilio. Entonces, ¿por qué el Papa del Concilio? Entonces vamos a acercarnos. Lo primero que tenemos que decir es que el Papa Pablo VI es el Papa número 262 en la Iglesia Católica.
Su pontificado va de 1963 a 1978. Siempre fue un pontificado, digamos, largo, suficiente para todo lo que él pudo llegar a hacer en este pontificado. Sin quitarle méritos a Juan XXIII, porque precisamente él fue el que convocó este concilio, pero precisamente fue Pablo VI quien llevó hasta el final el Concilio Vaticano II y quien impulsó esa aplicación de este concilio. Por eso quiero llamarlo yo en esta noche a Pablo VI, el Papa del Concilio. Veamos en un primer momento o acercémonos a una línea de tiempo que nos va a ayudar a entender un poco los diferentes momentos de la vida de él. Ojalá tomen notas en sus agendas, como siempre hemos invitado a que tomen sus notas para que al final vayan quedando algunos datos importantes de la vida de él y nos ayude a entender cuando nos acerquemos a las claves de interpretación o de lectura de los diferentes documentos planteados, no solamente en el Vaticano II, sino también por Pablo VI. Entonces, veamos un poco esa línea de tiempo y de tal forma que nos acerquemos a la vida del Papa Pablo VI. Se llamaba Giovanni Battista Montini, por eso casi siempre nosotros en muchos ambientes académicos casi siempre hablan del Papa Montini, ¿sí? Entonces todas las citas de Montini, Montini, uno dice, pero ¿quién es Montini? Hasta que finalmente se da uno cuenta que nada más y nada menos estamos hablando de Pablo VI. Nace el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, en el norte de Italia. Sus padres eran italianos, su mamá y su papá de origen italiano. Su papá era abogado, trabaja también como periodista y también hace parte de uno de los partidos políticos fuertes de Italia en ese momento. Era de una familia de clase media alta y profundamente católica, eran una familia creyente. Y allí nace, precisamente esa es la cuna donde nace nuestro papa llamado Montini. De aquí en adelante vamos a hablar mucho, voy a citarles a Montini y ya sabemos de quién estamos hablando. En el año de 1903, Montini entra en el colegio de los jesuitas en Brescia, allí en Italia. Luego pasa al Instituto Público, donde terminó el bachillerato en el 1916 y en ese mismo año ingresa al seminario. Hay algo bien interesante que nos cuentan aquí o nos narran aquí los historiadores, es que eh, estaba muy enfermo en esa época en que él estaba no solamente haciendo su bachillerato, sino cuando ingresa al seminario. De hecho, el seminario lo hace desde su casa o parte del seminario lo hace desde su casa porque estaba muy enfermo en sus primeros años o en esos años de vida. Entonces, precisamente va a su casa allí para estudiar desde allí también el seminario. En 1919 ingresa a la Federación Universitaria Católica Italiana. Esta federación lo marca muchísimo a él por todo lo que le aporta, digamos, de alguna forma, es el momento en que él consolida esa formación humanística. Él sigue muchísimo, especialmente autores franceses o de lengua francesa, y hay un autor que le aporta muchísimo a todo ese crecimiento en su formación humanística y es nada más y nada menos que Jacques Maritain, que seguramente los sacerdotes, los seminaristas lo han leído o lo siguen leyendo todavía porque aporta muchísimo a todo ese crecimiento y a la formación humanística, en este caso, pues a Montini en sus estudios. El 29 de mayo de 1920 es ordenado sacerdote en la Catedral de Brescia. En noviembre es enviado a Roma, estudia Derecho Civil y Canónico en la Gregoriana y estudia Filosofía y Letras en la Universidad Estatal. Era un hombre académico, era un hombre estricto, era un hombre muy organizado, era un hombre muy estudioso y tenía muchísimas capacidades. Eso también creo que los diferentes autores lo van afirmando y lo van reconociendo a través de la historia como un hombre con unas capacidades muy altas a nivel de lo académico. Precisamente, como vemos, no solamente va a estudiar Derecho Civil y Canónico, sino que en la Gregoriana, sino que además al tiempo estudia Filosofía en la Universidad Estatal. En 1923 le proponen estudiar en la Academia de Nobles Eclesiásticos, Escuela Diplomática de la Santa Sede. Como ven que hay toda esa facilidad para el estudio, para la academia, entonces precisamente lo envían allí a realizar sus estudios eclesiásticos. Y luego inicia el Papa Montini a colaborar en la Secretaría de Estado, ¿sí? Empieza como sus primeros pinitos, digámoslo así, en la Secretaría de Estado, a participar, a colaborar, a trabajar allí y a conocer finalmente cómo funciona la Santa Sede.
Pío XI lo envía a la Nunciatura de Varsovia, pero allí solamente está por un espacio de 5 meses y tiene que regresarse de Varsovia porque precisamente su enfermedad no le permite. Y en 1925 fue nombrado conciliario nacional y trabaja en la Secretaría de Estado. Más adelante nos va a contar los autores que tiene que renunciar a ese conciliatorio nacional, precisamente por todo el trabajo que lleva a cabo en la Secretaría. Le absorbe muchísimo tiempo y esto hace que él tenga que renunciar a ese trabajo que estaba llevando a cabo. Digamos que esta primera parte es como una parte, los autores también hablan, una parte silenciosa, una parte, porque básicamente se la pasaba allí en la secretaría y de la Santa Sede, trabajando, produciendo, estudiando, y como queda esos momentos de vida de silencio del Papa, ¿no? Como que no se conoce mucho sobre Montini. Sin embargo, ya inicia su vida pastoral y Milán asume grandes desafíos, ¿no es cierto? En Milán asume grandes desafíos, no sé si es que me pasé aquí, sí, es que me pasé, ok. Bueno, ya es nombrado en 1937 como sustituto del Secretariado de Estado, de la Secretaría de Estado y como secretaría de Eugenio Pacelli. ¿Ustedes saben quién es Eugenio Pacelli? Claro que sí, Pío XII, ¿sí? Cuando hablamos de Eugenio Pacelli estamos hablando de Pío XII. Pacelli era el secretario y digamos que la persona que le ayudaba en ese momento o que lo nombra para que le ayude es Montini, ¿sí? Pacelli fue elegido papa y luego pues hablamos de Pío XII. Montini asume la secretaría y en 1954 el papa lo nombra arzobispo de Milán. Es una de las diócesis más grandes de Italia. ¿Qué podemos decir aquí? Dicen mucho los autores que no se entendieron bien, que entonces por eso lo nombra para Milán, pero finalmente, bueno, no hay ninguna respuesta frente a ello. Es nombrado a la diócesis de Milán, es una de las diócesis más grandes de Italia y allí va como arzobispo. Ahora veamos que ahora sí empieza toda esta parte pastoral. En Milán asume grandes desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que asume en ese momento en Milano? Los sucesos o los acontecimientos que son importantes en ese momento. Venimos de la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y entonces creo que había un trabajo grande por hacer en ese momento, después de esta Segunda Guerra Mundial. Recibe grandes oleadas de inmigrantes, ¿sí? Entonces creo que todo lo que venía del sur llegaba hacia Milán y allí tenía que de alguna forma él ir respondiendo o asumiendo este tema que era tan importante, que seguramente hoy, como muchos también, estamos viviendo en diferentes países todo este tema de las migraciones, que esto siempre ha estado en la historia. De 912 parroquias, dice que tenía la diócesis, visitó 909, ¿sí? O sea, su labor pastoral es fuerte, ¿sí? Por eso precisamente aquí inicia todo un trabajo pastoral de entrega a las comunidades, de visita a las comunidades, de visita a sus parroquias, precisamente de 912 visita a 909, creo que ahí nos muestra ese trabajo tan fuerte que él venía haciendo. Promueve la edificación de iglesias en lugares alejados. Él quiere que haya iglesias, que haya pastoral, que haya respuesta, que haya acompañamiento a los fieles en diferentes y diversos lugares en Italia y específicamente allí en esta diócesis, que era una de las diócesis más grandes, como se decía, como decía más atrás. En esta época fueron notables sus cartas pastorales, especialmente estas cartas del tiempo de la Cuaresma, ¿sí? O sea, casi siempre tanto los obispos como los arzobispos o cardenales siempre dirigen, y especialmente los obispos y arzobispos, dirigen cartas a diferentes, a sus comunidades. Pero él en especial en este tiempo de Cuaresma escribe bellísimo. Ojalá pudieran leer todas estas cartas que están también en diferentes archivos, las cartas de la Cuaresma. Ojalá puedan acercarse y leerlas. Hay una primera, yo quisiera compartirles algo. Hay una carta bellísima cuando habla de la Cuaresma y cuando él nos cuenta quién es Jesucristo para él. Y entonces es importantísimo que nos acerquemos a esas diferentes cartas y hoy quiero compartirles unos apartes de estas cartas. Dice,
Tú nos eres necesario, oh hermano primogénito del género humano, para encontrar de nuevo las verdaderas razones de la fraternidad entre los hombres, los fundamentos de la justicia, los tesoros de la caridad, el bien supremo de la paz. Tú nos eres necesario, oh Cristo, oh Señor, oh Dios, con nosotros, para aprender el amor verdadero y para hacer la alegría y la fuerza de la caridad nuestro camino fatigable, hasta el esperado encuentro final contigo, bendito por los siglos. Es solamente un apartado que quería compartirles, pero es para hacerles ver que hay bellísimos mensajes escritos por el Papa Montini en la época en que estaba como arzobispo de Milán. Hay intervenciones en el campo político y en la defensa de los derechos humanos. Ese es un tema que también para él se vuelve clave, se vuelve importantísimo y es precisamente la participación en el campo político y más adelante lo vamos a ver en el Vaticano II, la importancia que le da él a este tema de la participación política y que seguramente muchos empiezan a ir entendiendo porque claro, tenemos que dar respuesta a la modernidad y entonces esa modernidad ya habían cambiado muchas estructuras culturales, económicas, políticas, sociales, religiosas, y habría que dar respuesta a todas estas nuevas estructuras. Los últimos años de Montini, cuando está en Milán, coinciden con la preparación y la primera etapa del Concilio Vaticano II. ¿Sí? En 1958, Juan XXIII lo nombra cardenal a Montini, y comparten el deseo de la renovación de la iglesia. Yo diría que una de las palabras que resume todo esta sesión de hoy es la renovación de la iglesia. Y aquí se conjugan muy bien Juan XXIII y Montini, que de alguna forma tienen ese gran deseo de ver una iglesia renovada, de ver una iglesia diferente. El 5 de diciembre de 1962, Montini tuvo una intervención en el concilio con una gran repercusión. Yo quisiera que ojalá tomaran esta pregunta y que ojalá se la hiciesen ustedes también y que ojalá a partir de ella hiciesen una reflexión, ojalá con sus grupos de estudio que estamos organizando. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Fue una de las frases que tuvo más repercusión y de las participaciones de Montini en el concilio precisamente porque ¿qué dices de ti misma? ¿Cómo te ves? ¿Cómo analizar como iglesia en ese momento qué estaba pasando, qué estaba sucediendo? ¿Qué poder decir de sí misma? Y eso creo que es una de las frases que por eso tiene una repercusión grandísima, no solamente en los ambientes del concilio, sino precisamente más adelante en el desarrollo del concilio, ¿cierto? Luego dice que la noche del 3 de junio de 1966, del 63 muere el Papa Juan XXIII. Y el 21 de junio, Giovanni Battista Montini es elegido Papa. Y es elegido Papa con el nombre de Pablo VI. Y dice en el discurso, de esta apertura, dice, la parte más importante de nuestro pontificado estará ocupada por la continuación del Concilio Vaticano II, hacia el cual giran los ojos todos los hombres de buena voluntad. Tenía muchos enemigos el concilio, claro, en el momento en que muere Juan XXIII y que asume el Papa Montini, eh, pues estaba Octaviani, estaban otros cardenales de aquella época, inclusive de otras líneas también de la iglesia, que no estaban de acuerdo con el concilio. Inclusive los comentarios era, bueno, una vez muere el Papa Juan XXIII, hasta ahí queda el Concilio Vaticano II, no vamos a dejar que se lleve a cabo, ¿cierto? Hasta ahí llegó este sueño, inclusive decían, eso puede ser inclusive un capricho de un papa viejito, ¿sí? Como pensaban en ese momento, pero precisamente una vez asume Montini y es elegido papa, la primera frase que él dice es esta: la parte más importante de nuestro pontificado estará ocupada por la continuación del Concilio Vaticano II, hacia el cual giran los ojos todos los hombres de buena voluntad.
es precisamente ese sentimiento de continuar. Él tenía claro que había que continuar con el Concilio Vaticano II, que no podía pararse ahí, que no era un capricho de un papa viejito, sino que era una necesidad, esa renovación dentro de la iglesia, que era necesario no solamente abrir las puertas y las ventanas de la iglesia para que entrara una renovación, para que llegara unos nuevos aires, para que llegara un nuevo tiempo a nuestra iglesia. El 29 de septiembre comenzará la segunda etapa del concilio, ¿sí? Aquí es necesario concretar y tomar decisiones y plasmar en documentos, ¿sí? Digamos que en un primer momento esa primera etapa que la vive Juan XXIII y que Montini en ese momento estaba en Milán, digamos que esa primera etapa es una etapa de discusiones incansables, de muchas dificultades, pero el Papa Juan XXIII era un papa muy tranquilo, entonces delegaba y seguramente intervenía en algunos momentos. Pero cuando llega y asume Montini, Montini es muy estructurado, es muy disciplinado, entonces es muy riguroso, entonces él sí como que acompaña cada sesión, como que está pendiente de los debates y las discusiones, y si en algún momento eran muy álgidos esos debates que se llevaban a cabo en en las dos sesiones, en los dos grupos grandes de obispos que se organizaron para las sesiones, entonces él participaba, él daba orientaciones también para, o sea, llevar y sacar adelante el concilio. La segunda etapa dio como fruto la aprobación del primer documento, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, ¿sí? La Eucaristía y los sacramentos allí entran a jugar un papel muy importante. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no primero se habló del hombre y entonces por qué se habló primero de la liturgia? ¿Por qué se habló primero de la celebración? ¿Por qué se habló primero del Sacrosanctum Concilium? Hay muchos historiadores que dicen que Montini desde hace ya algunos, digamos, tiempos atrás ya había manifestado un poco la necesidad de que nuestras celebraciones no fuesen en latín, porque mucha gente no podía participar ni entender lo que allí se estaba celebrando, y nada más y nada menos que se trataba de la celebración de la Sagrada Eucaristía y de los sacramentos. Eh, claro, aparece esta primera constitución, la Sacrosanctum Concilium, y aparece con una fuerza muy, muy grande, porque además Montini amaba la liturgia, era un hombre que tenía claridad que la renovación y que el concilio debería empezar esta renovación precisamente por ese momento tan especial como es el de la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos. El 4 de diciembre de 1963 concluyó la segunda etapa del concilio. Del 4 al 6 de enero de 1963, el Papa viajó a Tierra Santa. Ah, vea, qué importante. Él habla de que en estos años van a empezar a ver un poco, las etapas van a ir acompañadas de unos frutos eh, realizados por el Papa Pablo VI. Perdón. Entonces, ese primer viaje a Tierra Santa era bien importante. ¿Por qué? Primero porque era la primera vez que un papa viajaba fuera de Italia. Recuerden que habían terminado las guerras. Entonces era la primera vez que un papa realizaba un viaje y nada menos que a Tierra Santa. Y ese también es un punto bien importante porque casi que desde San Pedro no se había ido a Tierra Santa, a la tierra de Jesús. Y, y precisamente el Vaticano II quiere hablar de volver a las fuentes, volver a las fuentes. Y por eso viaja a Tierra Santa, vea el símbolo tan importante, vea aquí la unidad tan importante, volver a las fuentes, volver al Evangelio, volver a Jesús, y viaja a Tierra Santa. Creo que ahí nos muestra un poco la importancia de ese viaje o lo que significó ese viaje dentro del contexto de las etapas del Vaticano II. El 6 de agosto, Pablo VI publicó su primera encíclica, Ecclesiam Suam, sobre el papel de la iglesia en la relación con los cristianos de otras iglesias. Para él era importantísimo ese diálogo interreligioso, intercultural, y entonces este documento cobra una gran importancia aquí, esa relación entre los cristianos, especialmente eh, ese diálogo que se debía llevar a cabo, que se debía realizar y que lo promueve desde la celebración, desde este encuentro del Vaticano II. Hay otro símbolo bien importante acá, y es que el 14 de septiembre de 1964 inicia la tercera etapa del concilio.
Y hay un día en que él renuncia a la tiara. Recuerden que la tiara, para los que no saben, es una mitra con 3 coronas. Aquí en la parte de abajo la puse, 3 coronitas, ¿sí? La mitra con esas 3 coronas, y simbolizaba precisamente el poder que tenía el Papa. Hay algo bien interesante y es que, bueno, esta mitra, después de que él no la vuelve a utilizar, Nueva York la pide y la pide por $1.000.000 en aquella época, y ese $1.000.000 él los convierte en ayuda para los más necesitados, en ayuda para los pobres. Pero hay algo también bien interesante aquí en esta anécdota, y es que después de ello ningún papa volvió a utilizar la tiara, ¿sí? Y si ustedes se han dado cuenta, pues menos el Papa Francisco, pero los otros papas hacia atrás tampoco. De pronto les llegaron a tomar alguna fotografía por X o Y razón, pero nunca más volvieron a utilizar la tiara, y eso es un símbolo también bien interesante, y es símbolos que él va dejando de esa renovación de la iglesia, ¿no es cierto? De ese príncipe, de ese intocable, de ese que estaba allá, que nadie podía acercarse, ¿sí? Yo recuerdo inclusive algunos momentos, aquí abro un paréntesis, yo soy el hombre de los paréntesis, aquí abro un paréntesis, yo soy de formación franciscana, y me acuerdo que cuando Francisco va a visitar al Papa, el Papa estaba casi por allá en lo más alto de la catedral, ¿sí? Y los cardenales inclusive no permitían que se acercaran al Papa, ¿no? Sin embargo, el Papa baja desde allá, el Papa viene desde allá y se acerca a Francisco de Asís y lo abraza y besa sus pies y besa sus manos, y es un reconocimiento bien interesante aquí, pero es inspirado por Dios, es Dios quien lo mueve a ello, ¿no? Entonces ahí, cierro paréntesis, para iluminar un poco todo este tema de la tiara y de ese gran poderío que demostraban a través de ella. El 21 de noviembre de 1964 termina la tercera etapa del concilio. Del 2 al 5 de diciembre hace su segundo viaje. Vean que esta terminación de las etapas de los concilios, Pablo VI coincidencialmente lo va haciendo coincidir con una serie de viajes, pero eh, no por viajar, sino por de alguna forma comunicar algo especial a través de estos viajes. Y va a la India con motivo del segundo Congreso Eucarístico en Bombay, ¿sí? Fíjate, la liturgia sigue teniendo una fuerza, la celebración, la Eucaristía sigue teniendo una fuerza, del Papa Montini, como de alguna forma el participar en este Congreso Eucarístico, este viaje que hace a la India para concluir en este Congreso Eucarístico, cobra una fuerza grandísima con todo lo que ya se venía trabajando desde la Sacrosanctum Concilium. El 7 de marzo de 1965 se pone en marcha la reforma litúrgica, ¿sí? O sea, no solamente fue algo que quedó escrito, sino que el Papa también, Montini, se encarga también de que se empiece a implementar, de que empiece a llevarse a cabo esa reforma que de alguna forma él plantea. Y entonces se celebra la Eucaristía en lengua vernácula. Eso es importantísimo, en la lengua de cada país. Imagínense la gente participando en Eucaristías en español, en italiano, en francés, en alemán. Eso es lo que significa esa lengua vernácula, es la lengua de cada sitio, de cada nación, ¿cierto? Y algo bien especial con el celebrante de cara al pueblo, porque recuerden que se celebraba de espaldas, ¿no? Pero ya en ese momento el celebrante da la cara al pueblo, ¿sí? Y lo hace en su lengua vernácula, en su lengua propia, en su lenguaje propio. Eh, es importantísimo. Y también empieza la intervención en diversos ministerios por parte de los laicos. Vea que desde allá también vienen, empiezan los ministerios laicales y empieza la participación del laico en las celebraciones. Aquí tengo una anécdota bien interesante, y es que también tiene que ver, abro paréntesis nuevamente, con mi formación franciscana, y es que cuando precisamente se hizo ese cambio, no solamente de la lengua vernácula, sino también de la música. Yo inclusive hice un estudio bien interesante, el paso de la música gregoriana a la música nuestra, ¿no? Y claro, eran muy diferentes esas celebraciones. De hecho, nosotros el domingo, nosotros en el convento cantábamos la misa en latín. Nosotros cantábamos la misa en latín, ¿sí? Pero los franciscanos tienen la posibilidad,
con esta gran experiencia y con este ayornamiento, ¿sí? Que nos propone el Vaticano II, este cambio, esta nueva era, este nuevo aire de empezar a componer una primera misa colombiana, ¿sí? Y entonces se notó ese cambio de nuestras misas, canto gregoriano, música gregoriana, a nuestras misas con tambores, con arpa, con capachos, ¿sí? Con cumbias, con porros, con música llanera, con música del Chocó, con marimba, fue una cosa espectacular, ¿cierto? Lógico, casi que al principio contaba Juan de Jesús Anaya, un fraile que era un músico, un gran hombre compositor, que dejó muchas composiciones, villancicos, piezas musicales. Él decía que casi nos llevan a la hoguera a los frailes en ese momento, pero era empezar a llevar a cabo lo que el concilio nos había propuesto desde la Sacrosanctum Concilium, y era nada menos que celebrar no solamente en nuestra lengua, sino también cantar en nuestra lengua, también alabar a Dios en nuestra lengua. Cierro el paréntesis, que hace también parte de esa formación y de ese estudio que yo realicé. El 14 de septiembre inicia la cuarta etapa del concilio. Y ahí hay otro acontecimiento importante. Vea que hay varios acontecimientos que se van presentando en los cierres de cada una de las etapas del concilio. Del 4 al 5 de octubre participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto también fue una cosa muy interesante. Y claro, llega allí a Naciones Unidas, a la ONU, y hay un discurso muy fuerte del Papa frente a la guerra. ¿Sí? Ese es tal vez uno de los discursos más fuertes que ojalá que el que sea curioso vaya y busque el discurso del Papa Pablo VI ante la ONU. Al cierre de la tercera etapa de la cuarta etapa del concilio, y seguramente que va a encontrar cosas bien interesantes. El 7 de diciembre, el fin del concilio, ¿sí? Y aquí hay la aprobación de dos documentos muy importantes al cierre del concilio. Por una parte, la Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas, y la Declaración sobre la Libertad Religiosa. Son dos documentos muy importantes. Hablando de la Gaudium et Spes, fue uno de los documentos que tuvo muchísimas votaciones para su aprobación. ¿Sí? Más adelante, ahorita, en los lineamientos que les voy a dar para la lectura de estos documentos, nos vamos a dar cuenta que fue uno de los documentos que no fue fácil aprobar, precisamente porque se acercaba precisamente al ser humano, se acercaba al hombre y se acercaba a una cantidad de temas que no eran fácil en ese momento. El 8 de diciembre se lleva a cabo la clausura solemne del concilio. ¿Sí? Aquí hay un texto muy bonito del Papa Pablo VI en ese cierre del concilio. Dice, así pues, este es nuestro saludo. Ojalá encienda Él esa nueva chispa de la divina caridad en nuestros corazones. Una chispa que puede dar fuego a los principios, a las doctrinas y a los propósitos que el concilio ha predispuesto, y que, inflamados así de caridad, pueden obrar de la verdad en la iglesia y en el mundo esa renovación de pensamiento, de actividades, de costumbres y de fuerza moral, de alegría y de esperanza que ha constituido el fin del mismo concilio. Hermosísimo, hermosísimo. Ojalá lo vuelvan a leer despacio y subrayen todos esos temas tan importantes. Mira, una chispa que puede dar fuego a los principios, a las doctrinas, a los propósitos que el concilio ha predispuesto, y que, inflamados así de caridad, pueden obrar de verdad en la iglesia, en el mundo. Esa renovación, ¿de qué? Renovación de pensamiento, renovación de actividades, renovación de costumbres y sobre todo de la fuerza moral. Renovación de la alegría, renovación de la esperanza que ha constituido el fin de este mismo concilio. Es hermosísimo. Finalizando el concilio, Pablo VI concentra todas sus energías en su aplicación. Ya hemos pasado el momento más difícil, que ha sido llevar al fin del término del concilio, poner de acuerdo a tantos culturas, obispos, ¿sí? No fue fácil, no fue fácil. Sin embargo, con su tarea continua de animarlos, de acompañarlos, de entrar en las discusiones, de aclarar, se llegó a este fin del concilio.
Actuaciones, ¿cuáles son esas actuaciones concretas que empiezan, cuáles son esas aplicaciones que se empiezan a dar del concilio? Ya lo vimos a través de la Sacrosanto Concilio, a través de lo que hablábamos de la Eucaristía, pero ya empiezan otra serie de temas importantísimos. La creación de los consejos parroquiales, vea, de allá vienen los consejos parroquiales. Uno dice, bueno, ¿y de dónde los consejos parroquiales? Mire, una vez termina el concilio, el Papa Montini inicia la aplicación, inicia a llevar a cabo todo lo que él se había propuesto o lo que se había propuesto con todos en el concilio, la creación de los consejos parroquiales, la creación de los consejos presbiterales, la normativa de la renuncia de los obispos a los 75 años. Uno dice, bueno, ¿y por qué los obispos renuncian a los 75 años? Viene desde allá, desde esa renovación, ¿sí? Allí precisamente cuando Montini y bueno, el concilio decide finalmente crear una serie de normativas. La creación del sínodo de los obispos, y eso es importantísimo. Ahorita que hablamos de una cantidad de sínodos, inclusive querida Amazonía, ¿no? Que viene precisamente de uno de los sínodos, sobre el sínodo sobre la Amazonía. Y es importante que allí se toman una serie de decisiones, pero claro, tienen voz, pero no tienen voto. Y eso es importantísimo. Y eso viene desde Montini, que crea que organiza o crea los sínodos, organiza los sínodos donde se llevan a cabo las discusiones, los debates sobre los temas más importantes en el mundo y sobre todo pues en el mundo de la iglesia, ¿no? En 1967 publica la encíclica Populorum Progressio y es básicamente nos presenta un análisis de la realidad. Cuando hablamos de Populorum Progressio estamos hablando del progreso de los pueblos, del desarrollo de los pueblos, ¿cierto? Inclusive cuando se cierra dice que el nuevo nombre de la paz es precisamente el desarrollo. Veamos un fragmento de conclusión de la encíclica, ¿sí? Y esta encíclica Populorum Progressio, ¿sí? Y le dedica especialmente unos números o un número final a los periodistas. Mire qué interesante hoy y que hoy podríamos hoy leérselo a los periodistas o no sé si dentro de ustedes hay periodistas o tienen familias periodistas. Oiga, mire qué interesante. Periodistas, a vosotros corresponde poner ante nuestros ojos el esfuerzo realizado para promover la mutua ayuda entre los pueblos, así como también el lamentable espectáculo de tantas miserias que los hombres tienen tendencia a olvidar para tranquilizar sus conciencias. Que los ricos sepan por lo menos que los pobres están junto a su pueblo y que esperan las migajas de sus banquetes. Es muy fuerte, ¿sí? Pero es un llamado que precisamente hace a los periodistas, es una lectura que él hace, un parrafito que él dedica a los periodistas y les hace un llamado importantísimo. Continuemos en nuestra línea. En 1968, el 25 de julio, publica la encíclica Humane Vitae frente al tema del control de la natalidad y de la píldora anticonceptiva. Este era un tema que ya venía desde hace rato, ¿sí? Finalmente Juan XXIII, bueno, Pío XII, y luego pasa Juan XXIII, y Juan XXIII con lo del concilio como que lo deja ahí de lado, pero viene un momento en que finalmente ya no se puede dar más espera a esto y el Papa Montini, Pablo VI, con este documento de la Humane Vitae, da su decisión frente al tema del control de la natalidad y de la píldora anticonceptiva. Se mantiene en el concepto dado por Pío XII y hay muchas discusiones, muchos debates. Tal vez es uno de los momentos más difíciles del Papa Montini. ¿Sí? Tal vez había mucho avance en la ciencia, mucho debate y no fue fácil para él, no fue fácil para él este momento. Del 22 al 24 de agosto de 1968 visita Colombia, ¿sí? Para el fin del Congreso, del Congreso Eucarístico Internacional número 39. Eso es importantísimo. Hay un discurso también, o una serie de discursos también muy bonitos de esta visita del Papa a Colombia. Ojalá lo retomaran. Yo por lo menos creo que les voy a compartir uno para que ustedes lo lean, tal vez uno de 2 hojitas, para que ustedes lo puedan leer, lo puedan compartir y puedan reflexionar acerca de esa visita del Papa a Colombia. Es un documento también hermosísimo, uno de los discursos hermosísimos, pero también muy triste. Yo leyéndolo precisamente
en el seminario que tomé en estos días sobre los líderes católicos de nuestro país, un seminario que es convocado por la Arquidiócesis de Bogotá. Y ahí tuve la oportunidad de compartir este mensaje y me entristecía porque leer ese mensaje es ver lo que sigue sucediendo en nuestro país, la guerra, la corrupción, el narcotráfico, como que eso ha seguido a través de toda la historia, como que ha seguido a través de toda la historia y como que eso nunca ha parado y eso es preocupante. Pero bueno, los voy a invitar a que de todas maneras lean estos discursos y se acerquen un poco a esa visita y entiendan un poco esa visita del Papa Montini y el Papa Pablo VI a Colombia en 1968. En el año de 1969 presenta el nuevo misal renovado, ¿sí? Claro, recuerden que todo era en latín, entonces ya vienen el misal y vienen las traducciones y viene, como les decía, en lengua vernácula, ya viene el misal eh, en español, ya viene el misal en inglés, en francés, en alemán, en los diferentes idiomas, pero presenta Montini precisamente este misal renovado en 1969, tema también muy importante. En 1970 proclama por primera vez a una mujer como doctora de la iglesia. Yo diría que a dos mujeres, porque en ese mismo año él presenta canoniza a dos mujeres, especialmente a Santa Teresa de Jesús y a Santa Catalina de Siena, ¿sí? Que fue un momento especialísimo también para la iglesia, también se rompe con todo eso que venía sucediendo, que solamente, bueno, se canonizaban, digamos que a muchos hombres, pero poco mujeres, pero aquí hay un momento bien interesante y es la canonización precisamente de estas dos mujeres, Teresa de Jesús y Santa Catalina de Siena. El 8 de octubre de 1975, como fruto del Sino de 1974, publica la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi sobre la acción de la evangelizadora de la iglesia. Este es un documento que finalmente tal vez es el que, no solamente el Sino de los obispos en ese momento, sino este documento de Evangelii Nunciandi es uno de los momentos, es uno de los documentos que llega a Latinoamérica y que nos trae el concilio, nos trae todo ese aire del concilio, nos lo trae para América Latina y nada más a través de un documento hermosísimo que sigue siendo documento de consulta. Hoy ya, digamos que no reemplazado, pero sí está al lado de él la Evangelii Gaudium propuesta por el Papa Francisco, pero sigue siendo un documento importantísimo cuando nosotros hablamos de la evangelización. Es un aporte grandísimo del Papa Montini para la iglesia, no solamente en ese ambiente del concilio, como les decía, sino también para la iglesia latinoamericana que lo aplica muy bien. Muere el 6 de agosto de 1978, fiesta de la transfiguración. Fue beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre del 2014. Muy bien, quiero que ahí hagamos una primera parada para que tomen nota. Espero que tomen nota. Unos minuticos para que tomen nota. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esa línea de tiempo? ¿Qué acontecimientos le gustaría resaltar de este Papa Montini, el Papa Pablo VI, ¿sí? En todo su pontificado? Aquí les doy un resumen de muchos libros que he leído, pero es una línea de tiempo que les ayuda, por lo menos les va a ayudar con lo básico, ¿cierto? A tener claridad sobre nuestro Papa Montini. Bueno, aquí estoy viendo algunas preguntas, hablando de la Eucaristía en lengua vernácula, en Latinoamérica se han celebrado en lenguas indígenas, sí, seguramente que sí, yo no podría responder a esa pregunta, pero seguramente que sí, se han llevado, claro, se han hecho muchas traducciones, ya inclusive en otras lenguas, en dialectos indígenas también, claro que sí, eso es importante. Algunos están teniendo dificultad con escuchar por la lluvia. Ok, tengo al máximo aquí el volumen. Muy bien, continuamos. No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a esa línea de tiempo. La Eucaristía del celebrante de cara a los feligreses, perfecto, sí, eso fue lo que resaltó. ¿Quién más resaltó algo? Resalten algo. ¿Quién quiere compartir algo de lo que más les llamó la atención de ese pontificado, de esa línea de tiempo?
Correcto, aquí me ratifican que sí se ha celebrado en lenguas indígenas en Colombia. Perfecto, muy bien. La renuncia, vea, al padre Pío le llamó la atención la renuncia del Papa a la tiara, ¿sí? A ese mitra con 3 coronas. Muy bien, especialísimo, ¿sí? La visita a Colombia en el 68, ¿sí? La renovación de la liturgia. Oiga, qué bien, tal vez ese es uno de los temas más importantes. El discurso en la ONU, muy bien, eso, excelente, mire, recogieron muchas cosas, mire, excelente. La continuidad con el trabajo del concilio, claro, había podido decir no más concilio y adiós, ¿sí? Y no sé, digamos, la iglesia se había quedado ahí estancada, ¿sí? Pero mire, esa renovación de la iglesia, ese de continuar con el concilio fue una de las cosas especialísimas de este papa y por eso en esta noche lo he querido llamar el papa del concilio. Muy bien. La participación de los laicos, mire que sí, claro, empiezan a participar bueno, el tema de los métodos anticonceptivos, el visitar las parroquias le llamó mucho la atención a la gente, mira. Bueno, excelente, sí, la encíclica, la Evangelio Nunciandi, que esa tienen que ustedes leerla y trabajarla muy bien, seguramente que la han leído muchos. El doctorado a las 2 mujeres, excelente. A las doctoras de la iglesia, la canonización de ellas, ¿no? El reconocimiento que le da la iglesia, que le da Pablo VI a las mujeres, sí, a través de estas 2 excelentes mujeres. Bueno, la creación de los consejos parroquiales. Mire que todo esto viene desde allá. Uno a veces dice, ¿de dónde salió eso? Sí, porque dicen, yo hago parte del consejo parroquial, pero ¿de dónde vienen? El Concilio Vaticano II, Pablo VI. Muy bien, continuamos compartiendo con ustedes eh, esta línea de tiempo y vamos a pasar precisamente, ya terminamos nuestra línea de tiempo y vamos a pasar algunas claves de lectura para los documentos, claves de lectura del Vaticano II, claves de lectura para uno de los documentos más importantes del Vaticano II, que es la Constitución, la Gaudium et Spes, los gozos y esperanzas, que hace precisamente alusión a la doctrina social de la Iglesia. Y algunos otros documentos escritos por Pablo VI. Entonces, veamos algunas claves de lectura. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Me toca acelerar aquí porque si no el tiempo nos va a alcanzar para las otras tareas que yo tengo en esta noche. Veamos rápidamente entonces cuáles son esas claves de lectura para que ustedes también vayan tomando nota de ellas. Bueno, primero se habla de 2 etapas fundamentales en la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Se habla de una antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Esto es importante que lo tengamos claro. Esas son como, digamos que 2 etapas claves, ¿sí? ¿Cómo era la doctrina social o se hablaba de doctrina social antes del Vaticano II y cómo ese Vaticano II se habla de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles esas 2 etapas? Hay un documento de transición, ¿sí? Que precisamente nos hablaba Eduardo, y es la Pacem in Terris de Juan 23, y es precisamente un documento sobre cuestiones políticas. Este documento de Pacem in Terris es el que nos ayuda a dar esa transición entre antes del Vaticano II y después del Vaticano II, ¿cierto? Y es precisamente porque eh, después del Vaticano II en este mundo de la modernidad, en estos grandes cambios culturales, religiosos, de económicos, políticos, esa serie de cambios de alguna forma nos lleva a la iglesia a responder de alguna forma, de formas diferentes, de formas acertadas. Y entonces, precisamente este documento, la Pacem in Terris, es como ese documento de transición que es tan importante acá. Este nuevo estilo refleja un detalle, ¿sí? Y es precisamente, mire que aquí empiezan los detalles, pero esos son los detalles que cobran un valor grandísimo en la historia, ¿sí? Todos los escritos, normalmente los papas decían, este escrito está dirigido a los católicos, pero cuando lanza Juan 23 la Pacem in Terris, dice, este documento no solamente está dirigido a los católicos, sino también a los hombres de buena voluntad. Y aquí en esos hombres de buena voluntad incluye a creyentes y a no creyentes, y eso creo que eso es lo que hace que sea un documento que tenga una fuerza. Tal vez es el documento, la Pacem in Terris es uno de los documentos más traducidos, es uno de los documentos que llegó al mundo entero, es uno de los documentos que tuvo un impacto muy fuerte.
en toda la comunidad, en todos los hombres, hubo un reconocimiento grandísimo al Papa Juan XXIII por este documento, y por eso se convierte en el documento de transición entre la doctrina social de la Iglesia antes y después del Vaticano II. El giro que representa el Vaticano II para la doctrina social de la Iglesia no está tanto en los contenidos, sino desde la perspectiva en que las iglesias se acercan al diálogo con el mundo moderno y a la problemática sociopolítica. ¿Sí? Se habla inclusive de una nueva eclesiología. Es una iglesia que empieza a dialogar. Es una iglesia que empieza a tener la necesidad del diálogo, y más adelante o en estos momentos nosotros hablamos mucho de lo que es la incidencia política. ¿Sí? Y es porque finalmente la iglesia entendió que hay unos que son los que toman, bueno, eso siempre lo ha tenido claro, unos son los que toman las decisiones. Y hoy tenemos que tener claro nosotros frente a ello, quiénes son los que están tomando las decisiones y cómo nosotros como iglesia también podemos incidir para que las decisiones sean las mejores y sean siempre en favor de los seres humanos. Pues eso lo tuvo muy claro Montini, Pablo VI. En aquello se refiere al nombre de doctrina social de la Iglesia, la discusión entre los padres conciliares estuvo centrada sobre todo en el uso del nombre, ¿sí? Y ahí hace referencia especialmente, habían unos más tradicionalistas que quisieron mantener el nombre de doctrina social de la Iglesia. ¿Y quiénes eran? Eran aquellos que venían a decir que ya estaba todo dicho en la Rerum Novarum de León XIII y en la 40º año de Pío XI. ¿Sí? Estos hombres fueron los que fueron como más tradicionales y quisieron decir, ya todo lo que tiene que ver con doctrina social de la Iglesia ya está dicho en estos dos documentos, tanto en la Rerum Novarum como en la 40º año de Pío XI, entonces aquí ya no hay más nada que decir, ¿cierto? Sin embargo, aparecen algunos otros que, digamos, llegaron a decir, no, no todo está dicho, ni por León XIII ni por Pío XI. La Iglesia debe expresar con respecto a las cuestiones sociales y políticas una palabra nueva. Y precisamente se estaban refiriendo al tema de los derechos humanos. ¿Sí? No podíamos quedarnos solamente en el tema de la propiedad privada, que fue uno de los temas fuertes de León XIII y de Pío XI, sino que precisamente, como lo explicaban la vez pasada tanto Gerardo como Eduardo, sino que teníamos que irnos a un tema mucho más especial y la doctrina social de la Iglesia no podía quedar ahí, sino tenía que ir mucho más allá. Y es precisamente expresar una nueva palabra ante la política y especialmente ante el tema de los derechos humanos. La doctrina social de la Iglesia bueno, algunos estaban por la discusión, creo que Wilmar al principio de iniciar todo este curso tomaba un poco el tema de la definición, del concepto de si doctrina social de la Iglesia o de pensamiento social de la Iglesia o de magisterio o de si enseñanza o si ética social o si moral social. Bueno, aquí creo que no hay una discusión. Sin embargo, tanto el Vaticano II como Pablo VI optan por hablar de enseñanza o magisterio social de la Iglesia. ¿Sí? La Gaudium et Spes nos va a hablar de enseñanza de la doctrina social de la Iglesia o nos va a hablar de magisterio social de la Iglesia, como lo hace Pablo VI. ¿Sí? ¿Cuáles son esas diferencias entre la doctrina social antes y después del concilio? ¿Qué es dónde están marcadas el acento de estas diferencias? Se modifican las fuentes de inspiración, ¿sí? Antes del Vaticano II, las fuentes de inspiración estaban en la ley natural y en los argumentos filosóficos. Antes del Vaticano II, oiga pues, la ley natural y los argumentos filosóficos. Después del Vaticano II, se utiliza más la escritura, los padres de la iglesia y los datos empíricos de las ciencias humanas. Fíjate que ese cambio tan interesante, ¿cierto? Entonces, antes del Vaticano II, se hablaba más desde la ley natural y desde los argumentos filosóficos. Después del Vaticano II se utiliza más la escritura, los santos padres de la iglesia y los datos empíricos de las ciencias humanas. Ese es uno de las diferencias que eran claves en ese momento entenderlas. La segunda, no se trata de deducir verdades de principios inmutables, sino de atender a las realidades para desde allí enunciar criterios que ayuden a un discernimiento orientado a la acción. ¿Sí? No se trata solamente de dar una respuesta a unos criterios, a unos principios, sino que se trata de ir a la realidad. ¿Sí? Y ese es el llamado que nosotros hemos hecho desde el principio.
vayamos a la realidad, porque cuando vamos a a la realidad la podemos tocar, la podemos palpar, la podemos sentir, ¿sí? Es muy diferente hablar del dolor a ir y comprobar y sentir el dolor y llorar y sentir el dolor, llorar, abrazar al hermano que está sufriendo. Eso es importante y por eso nosotros vamos allá. Por eso nosotros no nos quedamos, por eso no nos quedamos solamente en unos principios inmutables, en el escritorio, como yo siempre lo digo, sino que vamos al lugar para dejarnos contagiar de ello. Veamos algunos criterios muy rápidos sobre, o claves de lectura, como lo llamo yo, para acercarse a la Gaudium et Spes. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la doctrina, sobre la Iglesia en el mundo actual, precisamente es un documento de los más importantes en el orden de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Ese es un documento que hay que leer, los gozos y las esperanzas, la Gaudium et Spes, documento casi que obligatorio de lectura, y ojalá ustedes se tomen la tarea de empezarlo a leer. Es un documento escrito en un lenguaje sencillo, es un documento escrito en un lenguaje inclusive para no teólogos, ¿sí? Porque a veces uno como laico se acerca a los documentos y no, pero es que no entiendo nada, ¿sí? Hay algo bien importante en los documentos del magisterio, no solamente sino los documentos del magisterio pontificio, sino de la iglesia, y es que son documentos que se leen en espiral, ¿sí? Cada vez que usted vaya dando una vuelta en el espiral, va profundizando, ¿sí? Cada vez que usted va dando una vuelta en el espiral, el documento va profundizando. Muchas personas dicen, no, pero es que es una repetidera de la repetidera. No, si usted lleva una secuencia y un lapicito y va subrayando, usted se da cuenta que cada vez que da una vueltica va profundizando. Entonces es como una clave y como un consejo que les doy para que la lectura de este documento. Pero como les digo, este documento de la Gaudium et Spes está escrito en un lenguaje cercano, sencillo y como lo dicen los autores, no solamente está escrito para teólogos. La primera versión de este documento está escrita en francés, así que si alguien quiere leerse el documento original, lo tiene que hacer en francés, porque la primera versión fue escrita en francés. De hecho, cuando hay correcciones, cuando hay algunas cosas que hubo que hacer en ese momento o ajustar, tenían que hacerlo, ir al escrito en francés, porque en su primera versión estaba escrito en ello. Fue aprobada el 7 de diciembre de 1975 con 2.309 votos. Aquí es importante decir que fueron más de 7 votaciones las que se llevaron a cabo para que por fin el 7 de diciembre del 75 fuera aprobada este documento, ¿sí? Con más de 2/3 debían ser, en la votación deberían ser aprobados cada uno de los documentos, pero fíjense que casi que hasta el final del concilio es aprobado este documento. Tuvo muchísimas dificultades y es precisamente por todos los temas que trataba y específicamente por los temas que tenía que ver con el hombre. ¿Por qué está compuesto? ¿Cómo está organizado este documento? Por una introducción, y esa introducción tiene una exposición preliminar que va del 1 al 10, ¿sí? Por si alguien quiere tener claro eso. Hay dos partes fundamentales de este documento. La primera parte, la iglesia y la vocación del hombre, de los numerales 11 al numeral 45. La segunda parte, algunos problemas más urgentes, y del numeral 46 al numeral 93. Veamos rápidamente esa primera parte, la iglesia y la vocación del hombre, del 11 al 45. Aquí desarrolla 3 temas fundamentales, la dignidad de la persona humana, que ya hablaron muchísimo mis antecesores, profesores en las diferentes clases sobre el tema de la dignidad humana y por eso no quiero repetir mucho sobre ello. El número 2, la comunidad humana, del 23 al 32, y el tercero, la actividad humana en el mundo. Él se centra más el tema de la doctrina social de la iglesia en el tema de la comunidad humana. Y es precisamente porque ya Juan 23 nos había hablado un poco de un tema bien importante en la Materia Magistra, que es el tema de la socialización. Y es precisamente ver cómo los seres humanos estamos llamados no a estar solitos, sino a estar en comunidad, pero especialmente a socializar y a socializar con muchas personas. Claro, venimos en una modernidad y una modernidad y posmodernidad que más adelante nos van a proponer un individualismo, y frente a este individualismo, la invitación de Pablo VI, nada más y nada menos, y bueno, de los padres del concilio, es precisamente a esa necesidad de estarnos comunicando, de generar esos lazos entre la humanidad, de generar esos lazos para que todos podamos ayudarnos como seres humanos. La segunda parte hace referencia a algunos problemas más urgentes.
Aquí estamos hablando del 46 al 93 y precisamente cuáles son esos temas más urgentes y más importantes en ese momento. La vida económico-social, el capítulo 3, la vida en la comunidad política, del 73 al 76, y el fenómeno de la paz y la promoción de los pueblos. Claro, cuando hablamos muy rápidamente, porque seguramente ustedes lo van a leer y van a profundizar, pero cuando hablamos de esa vida económico y social es precisamente el hombre no está al servicio de la economía es la que tiene que estar al servicio del hombre, ¿cierto? Pero hemos visto cómo a través de la historia y de muchos años que hemos ido pasando, nos hemos convertido en unos servidores a la economía y a ese crecimiento. No podemos dejar que esto suceda o que esto pase. Entonces, la economía es la que debe estar al servicio nuestro y al servicio de ese desarrollo social de la humanidad, al crecimiento de nosotros, ¿cierto? La vida en la comunidad política, también ya lo decía Eduardo, precisamente la participación, el llamado a la participación ciudadana, el llamado a la participación en la política, como cristianos y como católicos. Y el fenómeno de la paz, que es uno de los temas también, y la promoción de los pueblos, uno de los temas claves del Papa Montini y también de los padres del concilio frente a la invitación a la construcción de la paz, que la paz no significa la no existencia de la guerra, pero que precisamente es uno de los temas más, digamos, necesitados. Es uno de los temas que sigue estando en las principales agendas de los gobiernos. Es uno de los temas que sigue ahí en nuestro país, ¿sí? De mayor importancia para alcanzar en este momento. Veamos rápidamente algunos claves de lectura de la Populorum Progressio. Entonces, la Populorum Progressio, firmada por Pablo VI el 26 de marzo del 67, sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. Y veamos las diferentes partes. Esa primera parte, en la primera parte se dedica básicamente al concepto de desarrollo, ¿sí? ¿Qué es ese concepto de desarrollo? ¿Cómo podemos entender el desarrollo? ¿Cierto? Hay una introducción y en esa introducción vuelve a tocar un poco los viajes del Papa Pablo VI y ese simbolismo que fueron teniendo cada uno de estos viajes. El segundo, las aspiraciones actuales de los seres humanos. Ok, ¿cuáles son las aspiraciones de los seres humanos? El desequilibrio, unos producen en exceso eh, géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, ¿no es cierto? Es ver ese desequilibrio que hay, esa inequidad. Nosotros hablamos mucho en Latinoamérica de esa inequidad. ¿Qué es la inequidad? La inequidad es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, ¿sí? Son, digamos que los dueños de este país, 3 o 4 personas. ¿Sí? Son los dueños de las grandes superficies, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de los transportes, son los dueños, bueno, de todo. ¿Sí? Y cada país, seguramente que en cada país en Latinoamérica hemos visto eso, esa concentración de la riqueza solo en manos de unos pocos. Eh, la toma de conciencia por parte de los pobres de su miseria no merecida. Yo creo que esas son las cosas que me llaman mucho la atención y es como en algún momento a través de la Popular Progreso se llega a tomar conciencia, los pobres llegan a tomar conciencia de esa pobreza en que ellos viven y que no es una pobreza que ellos merezcan, ¿no es cierto? El choque de civilizaciones, ¿no es cierto? Las tradicionales y las industrializados, ¿cierto? Ese choque de civilizaciones, los del sur y los del norte, siempre hemos estado con ese lenguaje y eso ha sido, mira que de esa época Pablo VI pues lo toca. El concepto de desarrollo integral, el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, ¿sí? Él nos habla muchísimo de eso, ¿no? Cuando habla del desarrollo, precisamente se trata de llevar al ser humano de condiciones menos dignas a condiciones más dignas. Eso es importantísimo, eso es grandísimo y eso hay que hacerlo en este momento. Cómo llevar a personas, porque, bueno, aquí juega un papel muy importante todo el tema de la dignidad. El desarrollo no se reduce simplemente al crecimiento económico, debe ser integral y eso es importante porque a veces pensamos que el desarrollo económico tiene que ir a la par con el desarrollo integral. No puede ser solamente crecimiento y desarrollo de grandes ciudades, pero reducir esas posibilidades. ¿No? El desarrollo económico tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano. En la medida en que crezcamos económicamente, también nosotros debemos crecer en una formación integral como seres humanos. La propiedad privada, que debe estar al servicio del destino universal de los bienes. También no profundizo porque ya lo hablaron la vez pasada. Y hay 7 cuestiones fundamentales que nos deja ahí. La alfabetización, la familia, la demografía,
las organizaciones profesionales, el pluralismo legítimo, la promoción cultural y la tentación materialista. Temas fundamentales que nos van dejando. La segunda parte, algunas pautas sobre la acción solidaria y urgente. La lucha contra el hambre y la miseria. Ese es un tema fundamental en esa segunda parte. ¿Cuáles son esas pautas que nos deja Pablo VI con las cuales nosotros tenemos que seguir trabajando? Tenemos que instaurar esa lucha contra el hambre y la miseria. No podemos dejar que esto siga adelante y creo que en eso nosotros vamos trabajando como iglesia a través de los bancos de alimentos, ¿sí? A través de las organizaciones, lo que hablaba ahorita la hermana de los comedores. No podemos ver seres humanos aguantando hambre en nuestro continente, en nuestra querida Colombia no puede morirse la gente de hambre. Nos ha traído la pandemia muchas cosas, nos va a seguir trayendo la pandemia muchas cosas y muchos autores hablan precisamente que la pandemia que viene detrás de esta es la del hambre y la miseria. Tenemos que prepararnos precisamente para ello, porque no podemos permitirlo. Estamos hablando de la dignidad del ser humano, estamos hablando de lo más querido que es la vida de cada una de las personas, de los seres humanos. El deber de la solidaridad, cómo unirnos, cómo ser solidarios, ¿cierto? Se habla Juan Pablo II más adelante, seguramente cuando lo presenten, habla muchísimo de cómo globalizar la solidaridad y ese es uno de los llamados grandísimos, mira que lo hace Pablo VI. Creación de un fondo mundial alimentado por parte de los gastos militares. Siempre el Papa también dijo, en vez de gastar tanta dinero en armas y en perfeccionar y en tanques y en bombas y en cosas, ¿por qué no se gasta esa plata precisamente en un banco mundial para alimentar a tantas personas? Y eso también nosotros lo podemos decir en nuestro país, ¿por qué no se deja esa plata de la guerra para precisamente ayudar o solucionar otra cantidad de problemas, como la educación, como el hambre, como la vivienda, bueno, cualquier cantidad de cosas que podríamos poner en este momento sobre la mesa. Otro tema importantísimo, la equidad en las relaciones comerciales entre el tercer mundo, ¿sí? Claro, cuando llegó este fenómeno de la globalización, yo me acuerdo que una de las discusiones más grandes era si estábamos en la capacidad de competir con otros países o con los países industrializados. Porque básicamente, pues sí, los países industrializados lo que hacen es llevar nuestra materia prima y el trabajo nuestro es procesar esa materia prima y llevárselas a ellos, pero finalmente estamos en competencia de trabajar con ellos y bueno, era como esa relación de equidad que debe existir entre el sur y el norte. La superación del nacionalismo y el racismo, ¿no es cierto? Esos nacionalismos que nos han llevado a defender a capa y espada a nuestros pueblos, pero eso también que nos ha alejado de otros, de hermanarnos con otras comunidades, de acompañar a otras comunidades, de compartir con otras comunidades. Y también todo el tema del racismo que en esa época, y bueno, todavía sigue siendo muy fuerte. Se debe acoger a los jóvenes del tercer mundo que acuden a formarse en los países desarrollados. Lo estaba diciendo precisamente Pablo VI por muchas personas que iban a estudiar a estos países y que a veces no eran tratados de la mejor forma. La acogida a los trabajadores y a los migrantes, el llamado a los laicos, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Eso es hermosísimo. Yo me acuerdo que alguno de los congresos de reconciliación, cuando yo estuve en el 2006, en el Secretariado Nacional de Pastoral Social se llamó así. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Es hermosísimo. Si no hay paz, no hay desarrollo. Y eso creo que lo tenemos claro. Último documento, ya para cerrar, porque el tiempo se nos va a agotar y no alcanzo a hacer las otras tareas. La 80ª Advenience. Es un documento conmemorativo a los 80 años de la Rerum Novarum del Papa León XIII. Es el primer documento de la moderna doctrina social de la Iglesia. Aquí ya hablamos de la moderna doctrina social de la Iglesia y ya entendimos un poco por qué se dice eso. En este documento el puesto prioritario lo ocupa la política. ¿Sí? Es un documento que quienes quieran animarse, entusiasmarse por prestar un servicio desde la política lo deben consultar, lo deben leer. Le preocupa las relaciones de la Iglesia con el mundo moderno, la sociedad postindustrial. La 80ª Advenience es un documento, es menos doctrinal y mucho más pastoral. Es un documento que nos da líneas pastorales más que líneas doctrinales. Veamos como las partes que lo componen. El análisis de la sociedad actual, los grandes criterios para la vida sociopolítica y algunas líneas de acción. Vea que ahí en esos tres momenticos está el ver, el juzgar y el actuar, ¿sí? Análisis de la sociedad actual, grandes criterios para
la vida sociopolítica y algunas líneas de acción. Veamos ese primero, el ver, ¿sí? ¿Qué le preocupaba al Papa o cuál era la lectura de la realidad que hacía en ese momento? Es como si nosotros hiciéramos en este momento, vamos a hacer una lectura de la realidad de Colombia. Pues en ese momento el Papa hizo una lectura rápida a través de la 80ª venias en este documento. ¿Qué le preocupaba al Papa en ese momento? ¿Cuáles eran los temas que le angustiaban? La urbanización y el crecimiento desmedido de las ciudades, ¿sí? Había un crecimiento desmesurado eh, y eso le preocupaba al Papa. El diálogo entre las generaciones, ¿sí? Viene la revolución del 68, pero ese diálogo, mire que el tema del diálogo también, bueno, eso se me olvidaba, el tema del diálogo para el Papa Montini, para el Papa Pablo VI, siempre fue uno de los temas claves, tema que hoy es importantísimo en nuestro país, porque todo el mundo quiere escuchar, pero nadie quiere, todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Y para que haya diálogo se necesita que haya un intercambio, ¿sí? Entonces, ese diálogo entre las generaciones que propone el Papa Pablo VI es importantísimo rescatarlo hoy. Mira, en esa época, ¿no? El puesto de la mujer, ¿sí? Mira, rescata muchísimo el puesto de la mujer, la igualdad en la dignidad, el derecho a participar en la vida económica, social y política. Ese era un llamado especialísimo en ese primer momento y él lo descubre, que está haciendo falta, que es un problema. El derecho a la inmigración, ¿sí? El tema de los migrantes vuelve y sale sobre la mesa. La necesidad de la creación de nuevos puestos de trabajo. Hoy también se necesita esa creación de nuevos puestos de trabajo. La importancia de los medios de la comunicación social. Claro, hoy sí que es importante el tema de los medios de comunicación social. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Qué estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Sí? El tema de las redes sociales, que eso se ha vuelto en uno de los temas más importantes en este momento, ¿sí? La comunicación como uno de los poderes más grandes que concentra el mundo y que en este momento juega un papel importantísimo y que está sobre la mesa. El medio ambiente, también tema fundamental, propuesto desde el Papa Francisco, desde el Laudato Si, pero también para Pablo VI, fíjate, desde ese momento ya se dio cuenta que, que la situación en el medio ambiente estaba cambiando y que si de alguna forma seguíamos así, pues no iríamos a tener un mundo para nadie, no iríamos a tener una posibilidad para ninguna persona. La segunda parte, el juzgar. Aquí es la igualdad y la participación, los temas, igualdad y participación, la promoción de la democracia y la participación del cristiano en política, ¿sí? Resalto ese tercero, que es tal vez uno de los temas fundamentales en ese segundo momento. ¿Cómo leer esas realidades que vimos acá anteriormente? ¿Cómo leer estas realidades? ¿Cómo leer y hacer un discernimiento de esas realidades? Pues se tiene que hacer a través de la igualdad y de la participación. Eso no puede ser cuestión de uno solo. ¿Cómo se debe hacer? A través de la promoción de la democracia, ¿sí? Es uno de los temas fundamentales también. Hacemos parte de un país democrático. Colombia es un país democrático. En Colombia, en Latinoamérica se vive la democracia. Bueno, eso creo que son temas álgidos, fuertes, pero que también hay que tenerlos en cuenta y que mira, Pablo VI Montini nos los deja en este documento de la 80ª Venias. Y la participación del cristiano en política, como ya les decía. Vamos a la tercera parte, al actuar. ¿Qué nos pide que hagamos? ¿Qué nos pide que realicemos? ¿Sí? En este documento. Insiste en el carácter más inductivo que deductivo. Es lo que ya les decía a ustedes. Inductivo de lo particular a lo general. Hay que ir, hay que tocar, hay que palpar, hay que sentir, hay que conocer la realidad. La realidad, una cosa es hacer una lectura de la realidad desde un escritorio y otra cosa es una lectura de la realidad con la comunidad. Y ya lo hablábamos también en otras sesiones, una lectura de la realidad creyente, porque podemos tener desde la sociología, desde la antropología, pero una cosa es desde una lectura creyente de esa realidad. Dos, instaurar mayor justicia en la distribución de los bienes, tema también fundamental. Creación de nuevas estructuras que no acentúen las diferencias y que lleven a crear un clima de confianza. Importantísimo y necesario el paso de una economía a la política. ¿Sí? Eso es como los 4 elementos básicos que los dejo acá, pero finalmente, como les digo, estos son temas que de alguna forma nos dejan un acercamiento claro. Bueno, creo que hemos cumplido con la primera tarea. Fue cumplida la primera tarea. Es el momento de tomar notas. Tomen notas, por favor. Es el momento de que ustedes tomen notas. ¿Qué les llamó la atención de esos documentos?
Y aquí, pues, la idea es que ojalá nos acerquemos a leerlos a ellos, tanto la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, como la Populorum Progressio, como la Octogésima Bienes. Ojalá sean documentos de lectura, ojalá sean documentos de reflexión. Aquí solamente les damos como unos criterios, unas claves de lectura. Esto es trabajo de ustedes, es importante que ustedes lo sigan trabajando. Entonces es el momento de tomar notas. ¿Qué les llamó la atención de este momento? Rápidamente, por favor. Bueno, claro, el concilio termina en el 65, pero precisamente cuando se va cerrando el concilio es que es la aprobación de estos documentos, especialmente la Gaudium et Spes, como les dije, tuvo muchas votaciones, no fue fácil, y ya se dieron ustedes cuenta por los temas que proponen, ¿sí? Si no hay paz, no hay desarrollo, eso es clave, eso es clave. Si en este momento no logramos la paz para nuestro país, no vamos a ver el desarrollo. Siempre vamos a estar invirtiendo en la guerra. Y entonces esa platica podría ser para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país y de cada uno de los colombianos. Sí, señores. La lucha contra el hambre y la miseria, eso tiene que ser una de las tareas claves. No podemos dejar de seguir trabajando por nuestros bancos de alimentos, por pues, todo lo que hay allí, que es importante. Bueno, vayamos muy bien a la segunda tarea. No sé, no creo que alcance a hacer la tercera, pero la segunda tarea sí. Y entonces para esa segunda tarea, pues les pido que prendan sus cámaras. Muy bien, para esa segunda tarea que ustedes prendan sus cámaras. Muy bien, entonces en esa segunda tarea, pues los voy a invitar allá a sus grupos de diplomado para que ustedes busquen allá los diferentes coordinadores, ¿cierto? Hay un grupo de coordinadores, yo aquí lo estoy buscando. Aquí hay un grupo de coordinadores, ¿cierto? Cada grupo de coordinadores, nosotros tuvimos una reunión y en esta reunión de coordinadores dijimos que íbamos a escoger para cada grupo un nombre. No solamente íbamos a decir es Grupo Diócesis de Villavicencio, no. Grupo Diócesis de Arquidiócesis de Barranquilla, no. Vamos a escoger unos nombres y entonces propusimos escoger los nombres que van a tener, algunos van a tener los nombres de los papas y algunos grupos van a tener los nombres de algunos documentos del Magisterio Social Pontificio. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer grupo. Y entonces el primer grupo es que aparece acá de los coordinadores es el de Barranquilla y entonces aquí está Galva. Entonces aquí está el taleguito. Yo no sé si ustedes ven la bolsita negrita con los papelitos. Ahí están todos los papelitos y ahí le vamos a dar vuelta a la bolsa, le vamos a dar vuelta a la bolsa para que entonces, y vamos a mirar para el techo y vamos a sacar el papelito para que ustedes vean que no es trampa, que no, ¿sí? Bueno, ok, muy bien. El primer papelito que sale se llama Gaudium et Spes, así se va a llamar Barranquilla. Entonces, esto es Galva. Aquí vamos a escribirle a este papelito por detrás, Galva. Ok, muy bien. El segundo grupo que tenemos aquí de nuestros coordinadores se llama Carlos Hernán y Carlos Hernán nos coordina el grupo de la Arquidiócesis de Bucaramanga, Socorro y San Gil. Y aquí está nuevamente nuestra bolsita, la movemos para que vean que todo no está juego, rifas y espectáculos, pero están ustedes. Ok, muy bien, acá está entonces Bucaramanga, Socorro y San Gil, se va a llamar Populorum Progressio, el progreso de los pueblos. Muy bien, entonces aquí está Carlos Hernán. Muy bien, aquí vamos dejando los papelitos, entonces vamos para Albeiro. Albeiro nos coordina Montelíbano. Vamos a ver la diócesis de Montelíbano que nos va a salir acá. Ahí sigamos dándole vuelta a los papelitos. Muy bien, y lo vamos a hacer rápidamente. Y entonces, Montelíbano, Pío 11. Montelíbano, Pío 11. Entonces, Albeiro, Pío 11. Muy bien, nos vamos para la diócesis de Caldas. Bueno, allí está Armenia, allí está Antioquia. Bueno, allí hay varios grupos. Entonces, varias diócesis. Entonces, Claudia Galvis, que es la coordinadora. A ella le acaba de corresponder entonces
el Papa León XIII. León XIII, sí, nada más y nada menos que quien nos inspiró este diplomado en los 130 años de la Rerum Novarum. Entonces, Claudia Galvis. Listo, vamos con la diócesis de Garzón. Ruth, vamos a ver a Ruth. La suerte para Ruth, vamos a ver. Y la diócesis de Garzón, vamos a ver qué nos sale en este momento. Muy bien. Mater et Magistra, madre y maestra, qué maravilla. Juan 23. Ruth. Ruth. Ruth Mari. Entonces, Garzón. Muy bien, seguimos. Nubia Estela. Entonces nos vamos para Yopal. Arquidiócesis de Villavicencio. Bueno, la Orinoquía. Toda la Orinoquía. Muy bien. ¿Quién nos sale aquí? A ver, ¿quién nos sale? Listo. Laudato sí. Uf, qué maravilla. Todo el tema de la casa común. Entonces, esto es Nubia. Nubia Arias. Muy bien. Continuamos. La diócesis de Quibdó, el padre Javier Alonso Zapata. A ver, padre Javier, mándenos ahí a ver quién les va a tocar. Muy bien, padre Javier. Estamos hablando rápidamente. Rerum Novarum. Uy, nada más y nada menos que el documento con el cual se inició toda la doctrina social de la iglesia. Esto es providencial, ¿no es cierto? Entonces, padre Javier. Qué maravilla. Continuamos. El padre Jaime José Zapata. Isminatado. Vamos a ver, Isminatado. ¿Qué le corresponde? Aquí la bolsita. Seguimos dando vueltas. Muy bien. Isminatado. Fratelli Tutti. Muy bien. Padre Jaime. Nada más y nada menos que la Fratelli Tutti. Padre Jaime Zapata. Muy bien. Continuamos. Diócesis de Santa Rosa de Osos. Jennifer. Jennifer está por ahí. Me imagino que sí está Jennifer. Muy bien, Jennifer. Entonces vamos rápidamente a sacar el papelito. ¿Qué le correspondió a Jennifer? Jennifer le corresponde Pacem in Terris. Jennifer Espitia. Diócesis de Santa Rosa. Muy bien. Ahí voy escribiendo los nombres en los papelitos. Diócesis de Montería. Vianey. Montería, Sincelejo, Cartagena, La Costa. Muy bien. Ellos son nada menos y nada más que el Papa Benedicto XVI. Benedicto XVI, Vianney. Muy bien. Mónica Patricia Zambrano, estamos hablando de Santa Marta. Santa Marta, vamos a ver quién le toca a Santa Marta. Juan Pablo II, Santa Marta. Santa Marta. El grupo se llama Juan Pablo II. Bogotá, Facatativá. Juan Carlos, Bogotá, Facatativá y todas las demás personas. Papa Francisco, Bogotá, Facatativá. Ustedes se llaman el grupo Papa Francisco. Arquidiócesis de Popayán, Ipiales, Yesenia Muñoz. Se llama Papa Juan 23. Popayán. Juan 23. Y nos queda el seminario de Restrepo, que está el seminarista Wilson. A ustedes les toca nada más y nada menos que Pablo VI, el grupo, el papa que se expuso hoy. Pablo VI. Muy bien. Aquí están entonces ya todos los grupos. Me dicen que si todos los grupos de esa coordinación se llaman igual, sí, todos se llaman igual, ¿sí? Sino que es
supongamos Juan Pablo II, grupo 1, Juan Pablo II, grupo 2, Juan Pablo II, grupo 3, pero todos son Juan Pablo II, ¿listo? ¿Queda claro? Yo igual les voy a publicar estos grupos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hemos realizado la segunda tarea. Nos queda un minuto, entonces ya no alcanzamos a hacer la tercera tarea. Vamos a ver si el viernes me regalan un corto espacio para realizar la tarea. Al no ser que ustedes me autoricen unos minutos más, ¿ustedes qué dicen? ¿Me autorizan unos minutos más o no? ¿O el viernes? ¿No dicen nada? ¿El viernes? ¿O de una vez? Unos dicen sí de una, otros el viernes, el viernes, el viernes, el viernes. Ganó el viernes. Ok, ganó el viernes. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas. Creo que ha sido una noche supremamente interesante acercarnos a ese gran hombre, el Papa Montini, como yo siempre le he dicho, y ya les quedó claro a ustedes por qué es el Papa del Vaticano II, ¿sí? Del concilio, el Papa del concilio, porque precisamente no deja que él se acabe, sino que nos llega a todos. Espero que haya sido claro, que hayan tomado sus notas, que haya sido un viaje espectacular eh, por esa vida de este gran hombre que aportó tantísimo a nuestra iglesia. Muy bien, entonces le pido por favor a Adriana Patricia. Adriana Patricia, para que nos regale por favor la oración final. Entonces, Diego, si nos regala el micrófono de Adriana Patricia, por favor. Diego. Ya le envié la solicitud, sí, señor. Ok, gracias, Adriana Patricia. Sí, buenas noches para todos. Muchas gracias a Miguel por esta valiosa enseñanza, un aprendizaje muy grande, iluminado por nuestro Señor Jesucristo. Esta noche le damos infinitas gracias y misericordia por todas sus flores, a todos aquellos que de una u otra manera hemos permitido aprender de su mano esta gran enseñanza. Es una bendición y poder aportarles a cada uno de participantes y asistentes en este maravilloso diplomado la grandeza de Dios en nuestro llamado. Hoy entregamos todo nuestro espíritu, todas nuestras familias, toda nuestra labor al Padre Celestial, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Miguel, de verdad que muy enriquecedora la clase de la noche de hoy. Bueno, muchísimas gracias Adriana, a todos muchísimas gracias por su participación, por tomar nota, por ser juiciosos. Ya vendrá un momento en que ustedes van a poder hablar, participar, pero a veces nos perdonan ustedes que estas clases a veces son muy magistrales, pero son tratando de resumir lo mejor, de recoger lo mejor, porque son muchísimos libros, muchísimas cosas las que habría que leer para poder entender y comprender todo lo que ha pasado a través de la historia, pero son solamente unos elementos que nosotros les brindamos, son solamente unas claves de lectura para que ustedes sigan trabajando y profundizando en los documentos del Magisterio Social Pontificio. Muchísimas gracias a todos, buena noche, nos reencontramos entonces el viernes para tomar el magisterio